transmisión de la conferencia. Y pues le dejo el micrófono, la sala es toda suya, reverendo Juan Francisco. No Adelante. Estoy grabando, ¿por qué aparece eso? Porque estoy grabando la conferencia. Sí, la voy a grabar para después compartirla. Sí, gracias. Y pues le cedo la palabra. Ahora sí vamos con este tema. Bueno, pues muy buenas noches a ustedes. Vamos a tratar de tener una conversación sencilla sobre ese tema tan importante. Quiero comenzar con un poema que describe realmente el proceso de la evolución universal. Este poema fue escrito hace muchísimos años por Manuel Acuña. Se los voy a poner porque ahí quiero yo con eso comenzar mi conferencia. De México, de la lengua. A ver si se oye. Acuña, joven depresivo, ustedes lo conocen por el Nocturno a Rosario, pero más que esos versos de amor, hay un poema de él que queda para la historia de las letras hispanas. Y se llama, lo han de conocer también, se llama Ante un cadáver. Cuando murió Manuel Acuña, a quien Rosario nunca quiso, y a quien en sus entrevistas posteriores dice que nunca le dio ninguna esperanza, Manuel Altamirano, que era maestro de Acuña y que lo quería mucho y tenía mucha confianza en él, corrió a la casa de Rosario, tocó a la puerta y rompiendo las normas, le dijo a la hermana, ¿dónde está Rosario? En su cuarto. Y se metió hasta el cuarto de Rosario. Y le dijo, Rosario, Rosario, ¿qué has hecho? Manuel se ha matado. Rosario nunca se casó, ¿eh? Bueno, eso es una historia larga y muy bella. Entonces, en este poema, Ante un cadáver, Manuel Acuña nos habla de una inmortalidad, pero no tanto no la del alma, sino la de la materia, ¿no? Es un poema materialista bellísimo. Dice, y bien, aquí estás ya, sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites ensancha. Aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Aquí donde derrama sus fulgores ese astro, a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece. Aquí donde la ciencia se adelanta a leer la solución de ese problema, cuyo solo enunciado nos espanta. Ella que tiene la razón por lema y que en sus labios escuchar ansía la augusta voz de la verdad suprema. Aquí estás ya, tras de la lucha impía, en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. La luz de tus pupilas ya no existe. Tu máquina vital descansa inerte y a cumplir con su objeto se resiste. Miseria y nada más dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. Y suponiendo tu misión cumplida se acercarán a ti y en su mirada te mandarán la eterna despedida. Pero no, tu misión no está acabada, que ni es nada el punto en que nacemos ni el punto en que morimos es la nada. Círculo es la existencia. Mal hacemos cuando al querer medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos. La madre es solo el molde que tomamos, nuestra forma la forma pasajera que la vida atravesamos. Pero ni es esa forma la primera que se reviste, ni tampoco será su última forma cuando muera. Tú, sin aliento ya, dentro de poco, volverás a la tierra y a su seno, que es de la vida universal el foco. Y allí, a la vida en apariencia ajeno, el poder de la lluvia y del verano fecundarán de gérmenes tu cieno. Y al ascender de la raíz al grano, irás del vegetal a ser testigo en el laboratorio soberano. Tal vez, para volver cambiado en trigo, al triste hogar donde la triste esposa, sin encontrar un pan, sueña contigo. En tanto que las grietas de tu fosa verán alzarse de su fondo abierto la larva convertida en mariposa, que en los ensayos de su vuelo incierto irá al lecho infeliz de tus amores a llevarle tus ósculos de muerto. Y en medio de esos cambios interiores, tu cráneo, nueva vida, en vez de pensamientos, dará flores.
flores, en cuyo cáliz brillará escondida la lágrima tal vez con que acompañó el adiós de tu partida. La tumba es el final de la jornada, porque en la tumba es donde queda muerta la llama en nuestro espíritu encerrada. Pero en esa mansión a cuya puerta se extingue nuestro silencio, hay otro aliento que de nuevo a la vida nos despierta. Allí acaba la fuerza y el talento, allí acaban los goces y los males, allí acaba la fe y el sentimiento. Allí acaban los lazos terrenales y mezclados, el sabio y el idiota se hunden en la región de los iguales. Pero allí donde el ánimo se agota y perece la máquina, allí mismo el ser que muere es otro ser que brota. El poderoso y fecundante abismo del antiguo organismo se apodera y forma y hace de él otro organismo. Abandona la historia justiciera un hombre sin cuidarse indiferente de que ese nombre se eternice o muera. Él recoge la masa únicamente y cambiando las formas y el objeto se encarga de que viva eternamente. La tumba solo guarda un esqueleto, mas la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto, que al fin de esta existencia transitoria a la que nuestro afán se adhiere, la materia inmortal como la gloria cambia de formas, pero nunca muere. Muchas gracias. Muy bonito, reverendo. Bueno, este es un poema para mí de una visión, de una gran trascendencia iniciática, porque refleja el proceso de la regeneración de la vida. La vida es continua, la vida nace de un principio inteligente, la vida nace de una conciencia universal, de un estado mental universal superior. La vida tiene un origen cósmico. Los estudiosos del plan de la vida, que tiene dos vertientes para estudiarse la vida, ese plan universal, tiene dos grandes columnas, la ciencia y la religión. En todas las grandes civilizaciones y las culturas, a través de la historia de la humanidad, no han podido quitar esas dos grandes columnas de la evolución de la conciencia. En todas se rinde culto a lo divino y en todas también se desarrolla el conocimiento. Esas son las grandes columnas en que se desarrolla la conciencia, entre la fe y el conocimiento, entre el sentido y la razón. Así el alma humana, a través de su evolución milenaria, a través de experimentarse constantemente, va adquiriendo experiencias. Y las experiencias que va adquiriendo el alma humana a través de ese proceso de evolución universal es lo que genera la conciencia. La conciencia es la que va determinando, es la que nos enseña a determinar nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestros proyectos, pero también, lo más importante, nuestros hechos. Es la conciencia la que determina. Desde el ángulo esotérico, desde el ángulo de los principios universales de las ciencias sagradas, cuyo protagonista es Hermes Trismegisto, base de la cultura del Egipto, 3 veces grande. Se dice que Hermes Trismegisto fueron escuelas, no fue un hombre. Y desde entonces, desde ese ángulo esotérico, esos 7 principios herméticos ha sido la base del desarrollo de la religión y de la ciencia. Hermes decía que todo nace de un principio mental inteligente, que el todo es mente, el todo es mental, él decía. Y ese principio mental inteligente está regido por la ley de vibración. Primero se manifiesta ese estado mental en un estado vibratorio. Ese estado vibratorio tiene un ritmo, tiene una polaridad, tiene causas y efectos, tiene una generación.
de consecuencias. Entonces son 7 principios: el mentalismo, el principio de vibración, el principio del ritmo, el principio de polaridad, el principio de causa y efecto y el principio de regeneración, de correspondencia y de regeneración. Todo está unido en el universo, nada está separado. Desde las partículas más pequeñitas del corpúsculo, energía de la materia, desde los cuantos, el electrón, las células, las moléculas, en fin, todo lo que se va conformando a través de la energía está constituido por un principio inteligente, todo. Y también en el macrocosmos, toda la regeneración galáctica está constituida bajo un orden inteligente, sujeto a esas leyes universales, porque si no hubiera la ley que es principio de sabiduría, no podría subsistir este concierto maravilloso que es la vida universal. Entonces, vamos observando que en la vida todo cambia y todo se transforma. La vida en su manifestación es transformación y es cambio. En lo pequeño y en lo grande, todo se está transformando, dentro y fuera de nosotros. Todas las cosas tienen una adentro, todas las cosas tienen una afuera. Todas las cosas, una parte interna, otra parte externa. Y si nosotros podemos ir observando la vida de acuerdo con nuestro punto de referencia, ya sea científico o ya sea religioso. ¿Por qué razón? Porque sabemos nosotros que la materia está constituida por energía. No existiría la materia sin la energía, pero esas partículas de energía están constituidas por partículas inteligentes de mente. Y esas partículas inteligentes de mente están constituidas por partículas de espíritu. Y esas partículas de espíritu están constituidas por partículas mucho más finas y sutiles, que son partículas de divinidad. Esto hace muchísimos años en la cultura oriental lo definieron los hindús. Decían que partículas de divinidad están integradas por partículas de mente, de energía, y de mente, de espíritu, de partículas de divinidad integran partículas de espíritu de mente, energía en materia. Entonces, entre el espíritu y la materia, si se observa, no hay diferencia, son estados diferentes de vibración. La ley de vibración es la ley a través de la cual se manifiesta la creación, la vibración. Primero vino el soplo, pero después vino la vibración, la expansión. Y todos nosotros nos alimentamos de vibraciones, aprendemos a través de esa ley de vibración. La parte más elevada del cuerpo humano, que son los sentidos, se alimentan de vibraciones. Los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, todo se capta a través de la ley de vibración. Esa vibración constituye lo que se llama el espíritu. El espíritu, ese fuego creador, ese fuego creador sobre el cual se va a transformar la materia. Esa está representada, esa ley de regeneración, en el INRI, que está escrito sobre la cabecita del Cristo. En la cruz hay un INRI. INRI quiere decir Igni Natura Renovatur Integra. Solamente a través del fuego creador del espíritu se transforma la materia. Entonces nosotros estamos dirigidos por el espíritu. Es superior a la mente el espíritu. El espíritu es superior a la mente, a la energía, a todo. El espíritu es lo que nos mueve. Es lo que nos hace activarnos, animarnos en todos los aspectos. Es lo más elevado de la constitución humana, es el espíritu. Y en su parte más elevada, pues ese contacto que a través de la fe tratamos de buscar, ese contacto, esa relación con lo divino, con lo sagrado.
pero también la ciencia, a través del conocimiento, estudiando realmente la materia, va descubriendo que que todo es energía, que nada se crea ni se destruye, que todo se transforma. Y todo está en una constante transformación. Y actualmente nos podemos dar cuenta que todo lo mueve la energía y nos movemos por la energía, nos movemos en campos electromagnéticos, galácticos, atómicos, y que el cuerpo es un centro de poder energético. Todas las cosas pequeñas en su creación, objetos, seres y cosas generan un campo magnético. La Tierra genera su campo magnético, las piedras, las plantas. El cuerpo humano también genera su campo magnético. Es un centro de electromagnetismo. A eso se le llama el aura. O sea, ese campo magnético del cuerpo se llama el aura. Y todos nosotros tenemos la necesidad de nutrirnos constantemente por la energía. Hay una energía que recibimos de manera directa del cosmos. Nadie, ninguno de nosotros puede evitar la radiación solar. Ninguno de nosotros puede evitar la radiación planetaria. Es un sistema planetario regido por el Sol a través de toda esa enjambre planetario que nos invade sobre la cabeza. Eso, la Tierra misma es producto de esa evolución, de ese concierto planetario. La evolución de la Tierra no sería posible sin ese concierto de Sol y de planetas. La Tierra es consecuencia de una evolución dentro del sistema planetario. Y nosotros también evolucionamos con la Tierra y somos una expresión de ese sistema planetario. Esto está estudiado hace muchos años, que hay una relación entre el Sol, los planetas y el cuerpo humano. Se dice que somos un microcosmos. Eso se estudió también mucho en el Oriente. En el Oriente se nos enseña que hay siete centros energéticos dentro del cuerpo que tienen una relación con cada planeta. El que va practicando o estudiando la filosofía del yoga va a comprender y va a estudiar esos 7 centros que tienen relación con los 7 planetas, con el Sol y los planetas. Hay un paralelismo entre el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Tierra. Y ese paralelismo dentro del cuerpo humano estimula las glándulas de secreción interna. Esas glándulas de secreción interna, que es la base del desarrollo y equilibrio y regeneración de nuestro cuerpo, tiene una relación directa con los planetas. Se les llamaba chakras, centros de energía. Y se decía que el primer centro de energía que rige la vida material es Muladhara, que está regido por Saturno. Y luego se nos decía también que había otro centro ahí que estaba regido por Júpiter, que era Swadhisthana. Y así nos iban enseñando que el plexo solar está regido por Manipura, por Marte, el fuego, la fuerza, el impulso, la emoción, y luego también nos llevaban a estudiar un poco sobre su relación más elevada con el corazón, con Venus, relacionado con el amor, y luego nos llevan hacia Mercurio, que es la inteligencia activa, y luego nos llevan al aspecto lunar psíquico de la glándula pituitaria, y luego que se relaciona con el Sahanrara, o sea, con la flor de los 1000 pétalos, con la hipófisis, que está regida por el Sol. Entonces, dentro del cuerpo humano, los 2 eternos enamorados es el Sol y es la Luna. Son los grandes luminares, son los grandes impulsos vitales del cuerpo humano, las 2 polaridades Sol-Luna. La Luna rige toda, esencialmente, la vida, toda la constitución de la materia, la Luna, el sublunar, una franja que está entre el Sol, entre la Tierra y la Luna se llama sublunar, y ese poder y ese campo magnético rige toda la vida de la naturaleza, del planeta. Entonces, vamos poco a poco estudiando
que tenemos una energía superior que estamos recibiendo, que no podemos evitar. ¿Dónde empieza realmente la responsabilidad humana? Claro, en hacer buen uso de la energía, pero ¿dónde empieza nuestra responsabilidad? En hacer buen uso equilibradamente de la vida elemental. ¿Qué es la vida elemental? Los elementos con los cuales nos alimentamos, los nutrientes de la tierra, el agua y el aire. Son tres aspectos de la naturaleza, tres poderes, tres potencias que nosotros conscientemente debemos equilibrar. Cuerpo sano, mente sana, una nutrición sana, un cuerpo físico sano, ejercicio, como está muy de moda actualmente, mucho ejercicio, muy buena alimentación para preservar la salud. Entonces, tenemos la responsabilidad de saber aprender a nutrirnos, no caer en los excesos. Si caemos en los excesos de no hacer uso del equilibrio de esos elementos, pues vienen los equilibrios fisiológicos y vienen las enfermedades, porque la ciencia en realidad trabaja por el equilibrio de los órganos, por el equilibrio del metabolismo. La ciencia siempre va a trabajar cuando hay una disfunción de un órgano, de un sistema nervioso, muscular, en fin. La ciencia siempre va a buscar la manera de equilibrar el aspecto físico del ser humano, buscar un ser humano que no se enferme, que esté sano, que esté equilibrado, que viva salud, que viva muchos años. La ciencia va a buscar la perfección humana a través de sus investigaciones, de sus estudios, y siempre en la lucha tremenda que se despliega en el plano de la ciencia, cuerpo contra anticuerpo. Siempre hay una lucha interna de cuerpos contra anticuerpos. Es una lucha natural que todos tenemos ya por constitución natural. Siempre hay cuerpos y anticuerpos, negativo o positivo. Nos movemos en esos dos campos de la energía. Y una de nuestras responsabilidades es mantener el equilibrio de las energías. Por eso también dentro de la cultura occidental no solo se dice cuerpo sano y mente sana, también dentro de la cultura oriental se nos dice que a través de la práctica de ciertas disciplinas, en el caso del oriente, la yoga, vamos buscando nosotros ese equilibrio. Y como el yoga estudiado, como el yoga ya a través como ciencia, como filosofía, que uno va estudiando, se va uno cuenta realmente de la gran visión o el esfuerzo que hizo el forjador de esta disciplina, que se llamó Pantajali, que observó su relación de los animalitos y objetos respecto a tomar la energía con el sol. Y él estableció que había 84,000 posturas, de las cuales hizo 84, y de las cuales actualmente pues andan por todo el mundo en el Face, toda la cantidad de posturas que el cuerpo humano puede adoptar, lo que se llama la Hatha Yoga. El ser humano del futuro va a vivir en Hatha Yoga consciente, va a saber realmente de manera responsable equilibrar su polaridad, porque él va a observarse y estudiarse que todo en la vida crece en polaridad y se desarrolla en polaridad, y que su mismo cuerpo es una expresión de polaridad, adentro y hacia afuera, en órganos, en extremidades, en sentidos, todo es polaridad. Y a través de la práctica de vivir esa experiencia consciente de equilibrar los opuestos, que se llama Hatha, o sea, positivo y negativo, es el principio esencial de la Hatha, por donde se empieza a trabajar responsablemente la energía, empezamos a equilibrar lo positivo y lo negativo. Por eso Hatha quiere decir positivo, negativo, solo una. Y tenemos que tener esa conciencia del buen diálogo, de la buena comunicación, de generar armonía, de generar orden en nuestra vida. Todo lo que genera orden, armonía y belleza es Hatha, Hatha. Conciencia de Hatha quiere decir complemento de oposiciones. Resolver conflictos, buenos diálogos, buenas comunicaciones, porque donde ya se pierde el diálogo viene la ruptura. Y todas las rupturas pues traen consecuencias. Entonces el ser humano del futuro va a saber realmente hacer uso consciente de sus energías
saberse nutrir, no solo de lo físico, también se tiene que nutrir pues, de buenos sentimientos, buenas ideas, de principios, valores, proyectos. Siempre el ser humano en su evolución tenderá a la perfección. Aun cuando se llegan al extremo de destruirse civilizaciones, cuando se degradan los principios y valores, hay quienes lo sostienen, hay quienes continúan la evolución. El ser humano está con la Tierra todavía a la mitad de su trabajo. La Tierra tiene 4.500 millones de existencia en su proceso de evolución y le faltan otros 5.000 años. Y el ser humano va adquiriendo evolución con la Tierra. El ser humano evoluciona con el planeta, no evoluciona solo. El ser humano sintetiza todas las experiencias del reino mineral. La Tierra en su primera evolución, etapa de evolución, pues, tuvo que fortalecer el sistema mineral, luego el vegetal, luego el animal, hasta llegar al humano. Nosotros somos consecuencia de ese estado mental superior de la Tierra llamado humano, donde nace la idea, el principio, la conciencia del ser. Es una vida continua. Y la Tierra pues, no se va a detener ahí, se nos enseña, se nos indica en la filosofía o en las ciencias sagradas o a través de las religiones que la vida es eterna y que nosotros, pues nuestra instancia aquí en la Tierra es pasajera, que nosotros tenemos que seguir evolucionando porque la evolución de la vida es la eternidad. Y ya a través de los estudios científicos nos damos cuenta, pues sí, a través de la exploración atómica o galáctica nos damos cuenta que realmente la vida es eterna en lo pequeño y en lo grande. Y es una continuidad de la vida, pero el ser humano va ganando, el alma humana se va experimentando en conciencia, por eso no puede morir. Lo que va a prevalecer de todo ese esfuerzo humano de ser mejor es la conciencia, el alma. El alma continúa su evolución en este plano, en el otro plano, en el plano físico, mental, emocional, divino. El alma continúa evolucionando conjuntamente con la evolución del cosmos, porque su evolución y su origen es cósmico. Y hay seres que nos han indicado ese camino. Desde el ángulo religioso se nos ha dicho, ¿verdad?, que hay seres que han logrado ya esa visión de esa vida universal, de ese estado mental de lo sacro, de ese estado mental de la eternidad y que lo viven en vida. A esos seres se les llaman los Cristos, los Budas, los Quetzalcóatl, los que logran conscientemente esa relación del ser humano con su creador, que es la aspiración más grande de todos nosotros, buscar regresar a la fuente del origen divino de donde venimos. Todos algún día regresaremos a esa fuente por ley, porque todas las cosas por ley regresan al punto de partida. Y una de las aspiraciones más elevadas del ser humano es esa, la experiencia mística de sentirse ligado uno a ese ser supremo, a ese absoluto, a ese ser divino. Y también la misma ciencia plantea, ¿verdad?, ese principio de conocimiento, de sabiduría, del origen. Es un misterio el origen, sin embargo, la ciencia cada vez más se va acercando al origen. Siempre el científico, el filósofo y el científico van a tratar de buscar cuál es el origen de la vida. Y es una gran responsabilidad humana saber para qué nacemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un enigma milenario el saber quiénes somos. Conócete a sí mismo. Y conocerse a sí mismo, pues es empezar a despertar en el conocimiento, en el estudio. Hay que estudiar. ¿Y cómo se estudia la vida superior? Bueno, pues estudiando también la vida pequeña, la vida inferior. Si se estudia el átomo, se estudia la galaxia. Si estudia la galaxia, pues nos vemos también reflejados en el átomo. Ya se llegó ahí, por la ciencia, a esa gran partícula tan pequeñita llamada cuanto, más allá partícula de Dios. La ciencia tiene un límite.
un límite, el límite que le da, el límite de su conocimiento, de su experiencia, pero cada vez va descubriendo más la ciencia. Pero nosotros, en la medida que vamos afrontando la responsabilidad que tenemos con la vida, nos damos cuenta que si estamos encadenados a ciertas leyes, tenemos que cumplir una vida y un destino. Y el ser humano, en relación con todo lo que existe, tiene que cumplir una responsabilidad. Lo más importante es saber cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra misión, y la vamos descubriendo poco a poco. La vamos descubriendo en nuestra relación con todo, la familia, los hijos, la responsabilidad en el trabajo, ese enorme esfuerzo de obtener la subsistencia, la procreación, esa gran responsabilidad que es ser parte de una sociedad, de una cultura, de una civilización, esa responsabilidad que tenemos de definir una individualidad, formar una personalidad, obtener conocimientos. Pero todo lo que se obtiene, todo lo que se va adquiriendo, esos poderes o facultades, siempre en la vida nos va a enseñar un principio universal, el compartir, el servir. Todo en la vida está interrelacionado a través de la ley del servicio. Esa ley del servicio es la ley del amor. Esa ley del servicio constituye la ley del amor. Es una ley, el dar y el recibir. Todos los días recibimos cosas, todos, y todos los días damos cosas. No podemos evitar esa ley de dar y del recibir, que es la ley del amor, que es la ley de la libertad, que es la ley de la comprensión, que es la ley de la amistad. Estamos sujetos a leyes y cada uno va sintiendo cuando vive ese principio universal de las leyes, de las analogías, de las correspondencias, va sintiendo esa riqueza dentro de su conciencia y de su alma cuando obra correctamente, cuando vive experiencias positivas. Aún las experiencias negativas nos hacen crecer, pero unas causan dolor y otras causan satisfacción. Toda experiencia negativa causa un poco de dolor, toda experiencia positiva causa felicidad. Entonces, pues la vida, pues en sí, el proceso de la evolución de la vida es continuo. Dios se equivocaría en su grandeza si esta vida que estamos viviendo en esta etapa fuera todo. Hay mucho camino que recorrer, porque una vez de que se rompe la envoltura física, sigue la mente su camino, decía un gran filósofo hindú, Krishna: donde va tu pensamiento a la hora de la muerte, va tu espíritu. Entonces nosotros, ¿verdad? Las alas del espíritu es el pensamiento. Seguimos evolucionando en el pensamiento. El que se muere, ¿dónde se queda? Pues en la mente de los vivos. Ahí están con nosotros constantemente en la memoria, en el recuerdo de todo un antecedente de vida. Y el que se muere, ¿qué es lo que se lleva? Pues el recuerdo de los vivos, de todo lo que vivió. Si la mente es un estado mental continuo, tanto el que se queda como el que se va, se sigue recreando en ese estado mental de experiencias, de vivencias, no desaparece. El cuerpo mental es tan poderoso como el físico, el emocional. Son cuerpos, son como, ¿sí? Es como envolturas. El cuerpo físico es lo más denso. El cuerpo emocional, astral, es más sutil, pero de un gran poder, de una gran potencialidad. El cuerpo mental, no se diga, resume toda la experiencia de una vida. Y el cuerpo espiritual es el que ya está más ligado a la fuente de la luz. Entonces imagínense cómo será un cuerpo espiritual de luz. Entonces todo obedece a una ley de regeneración universal, de vida, de continuidad. Nada muere, todo permanece, todo continúa, pero todo cambia, todo se transforma. De manera que si nos metemos en un proceso de la evolución, como decía Manuel Acuña, pues vamos retornando nuevamente a ese proceso, ¿verdad?, de evolución a través de la materia. Pues sí, nada muere, todo se transforma. La materia inmortal, como la gloria, cambia de forma, nunca muere. Pues sí, eso es lo material, pero el alma
el alma que navega en el sueño a través de ese mundo astral misterioso, cuando deja el cuerpo por unos instantes y se recuerda en lugares, en tiempos, en espacios, en historias, en vivencias. Todos los que soñamos, pues como si estuviéramos viviendo el sueño. Y es un estado mental. El sueño es un estado mental. Y nos vemos y nos transportamos para muchos lugares, nos encontramos con muchas personas. A veces nos vemos en situaciones que decimos, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Y luego ya después que despertamos, que vamos a ciertos lugares, recorriendo la vida, nos damos cuenta, pues yo ya estuve aquí, a esta persona ya la conocía, en fin. Es toda una revelación. La vida no solo evoluciona por conocimiento, también por revelaciones. Todos tenemos revelaciones de nuestro pasado, de nuestro futuro, porque la mente universal que usa como instrumento al cerebro nos da esas revelaciones. Todo es también el desarrollo de la conciencia es por revelación y todos tenemos de alguna manera revelaciones a través de la intuición. Todos nosotros tenemos presentimientos. Todos tenemos presentimientos de lo que sí, de lo que no. A veces la razón dice una cosa y la intuición marca otra cosa. No puede uno detener la evolución de las circunstancias, de los acontecimientos. Se tienen que dar por ley kármica de causa y efecto. Se cumple el destino de cada uno de nosotros. Y en ese destino, la responsabilidad que tenemos de atender y resolver todo ese karma que nosotros estamos generando o ya hemos generado, pues ahí donde la conciencia evoluciona de cómo resolver tal o cual cosa o cómo trascenderla. Entonces, lo que yo les puedo expresar es eso, que la vida es continua, es una evolución constante. Del átomo hasta la galaxia es una enorme cadena de experiencias en este proceso de la evolución universal. Y así la Tierra va evolucionando. Cada etapa, cada ciclo, cada medida de tiempo, la Tierra, así como en un día evoluciona, también evoluciona en un año y también evoluciona en miles de años. Y el Sol también en su peregrinaje en la eclíptica también evoluciona. El Sol para recorrer la eclíptica tarda 25.920 años. Imagínense, 25.000 y tantos años y nosotros navegando con el Sol ahí. Y nadie lo puede evitar, es el proceso de la evolución solar. Pero la Tierra también recorre cada año en 365 días y nadie lo puede evitar. Y la Tierra tiene su ciclo de vida, su primavera, su verano, su otoño, su invierno, y todo eso nos afecta también a nosotros como seres humanos, que estamos acondicionados, el ser humano, el cuerpo humano, el ser humano se acondiciona, siempre está condicionándose a la naturaleza, en la flora, en la fauna, en los polos, siempre el ser humano se acondiciona, en el frío, en el calor, en las distancias, en la conquista del espacio, en la conquista de los mares, en la conquista del fondo de la tierra. Todo el ser humano es algo maravilloso, es el eterno aventurero de la conciencia universal. Y la ciencia actualmente pues tiene grandes descubrimientos. Actualmente ya nos podemos ver en todas las partes del mundo, en cualquier instante, por el avance de la comunicación, de los aparatos. Ya nos podemos ver reflejados allá con los astronautas allá arriba. Nos podemos ver reflejados en todo el mundo a través de esa ley de la oblicuidad que ahora que ya está dominada por la ciencia en los aparatitos. Podemos volar en los aviones, ya podemos levitar, podemos transportarnos rápidamente de un lugar a otro, en fin. La conciencia, el conocimiento va avanzando y no podemos detener eso. Claro que el ser humano paga su saldo, porque cuando hace mal uso del conocimiento, cuando hace mal uso de la ciencia, pues
desequilibra los sistemas. No lo que le pasa en la Tierra en la actualidad, el desequilibrio ecológico, el sobrecalentamiento, la Tierra reacciona. El cinturón de fuego de los volcanes está exacerbado. El Sol también está como enojado, el Sol lanzando plasmas magnéticos tremendos, eyaculaciones muy fuertes de plasmas. Entonces la Tierra actualmente ha destruido muchos ecosistemas y eso tiene un saldo para la humanidad que no ha sabido equilibrar y que como consecuencia de eso pues le vienen las epidemias, le vienen las enfermedades fisiológicas. Bueno, la vida es continua, es lo que quiero expresar. Sí, adelante. Muchas gracias. Sí, ya estamos en tiempo para ceder la palabra a los asistentes. Ah, cómo no, adelante, muchas gracias, porque debe ser de 1 hora para no aburrirlos. No, muchas gracias, muy interesante toda la información que nos está proporcionando para precisamente hacer conciencia, ¿no? de esta vida y de alguna forma hacer esa evolución. Voy a leer lo que nos escribe Raúl Canchola, que nos está acompañando esta noche. Él dice, si los maestros de la humanidad alcanzan la conciencia de Sadhguru tras fallecer el cuerpo, ¿quiere decir que tras la muerte hay evolución del individuo? ¿Cómo dice la pregunta? Si los maestros de la humanidad alcanzan la conciencia de Sadhguru tras fallecer el cuerpo, ¿quiere decir que tras la muerte hay evolución del individuo? No, del ser. Okay. Cuando un maestro adquiere un ser humano la conciencia del ser, del sat, de la conciencia de ese ser absoluto, ¿verdad? Inefable, imperecedero, que no tiene ni forma, ni principio, ni final, esos seres ya no nacen en el plano terrestre, esos seres ya que se dice adquieren la conciencia crística, van a cumplir otro papel o otro trabajo en otro plano, en otra dimensión de vida, ya no ligados al plano terrestre porque son seres solares. Se dice que los Cristos, la morada de ellos es el sol. Entonces, cuando ellos llegan al plano solar y se integran a él, a partir del plano solar empieza otro proceso de evolución para ellos. El Sadhguru es eso, es un Cristo que ya no regresa a un 7º grado sobre la tierra de conciencia. Pero no todos lo logran uno cada 2000 años. Cada 2000 años un Sadhguru cumple su misión crística y ya no regresa. Su estancia es muy, muy pequeña sobre la tierra, su misión es muy rápida. De esos maestros, su misión con el mundo, su misión, su mensaje es muy rápido. Es rapidísima su instancia. Dejan su evangelio, su línea y se van. Por eso se van a ver siempre eternamente jóvenes. Los Cristos, los Budas siempre se ven jovencitos. El Cristo, aunque está en la cruz, está jovencito, ahí crucificado a sus 33 años, pero está jovencito. Ok. Aquí también nos pone otra pregunta. Tras la muerte del cuerpo físico, ¿todos los individuos evolucionan o únicamente los que alcanzaron la conciencia denominada Sattvarhat? No, todos los seres humanos a la hora de la muerte es un proceso de la evolución. La muerte es un paso en la evolución. Cuando ya no somos necesarios aquí, tenemos que cumplir otra misión allá. La muerte es un paso en la evolución. Okay. Los arhat, es que se mencionan muchas cosas, los arhat no salen del círculo. No salen del arcano, los arhat se quedan atrapados al sublunar entre la cabeza de las serpientes. Esos no nacen, no se van, se quedan, retornan. Pero la muerte es un paso en la evolución, desprenderse. Miren, en yoga hay una postura primera de todos los sistemas de yoga. La primera es el cadáver.
Quien no se muere conscientemente, quien no suelta, no evoluciona, está embotellado, está anudado. Entonces, cuando nosotros practicamos la postura del cadáver antes de entretejer el cuerpo a través de la jata, tenemos que soltar, morirnos conscientemente, soltar. La postura del cadáver es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mente tiene la capacidad también de ver hacia adentro, el peso de los órganos, la forma de los sistemas, su función, su ubicación. Es una manera de estudiar el cadáver del cuerpo humano. Ver que el cerebro está ubicado en una cavidad craneana, ver que dentro de este metabolismo del organismo hay glándulas que rigen, la pequeñita, por ejemplo, la pitui, que dirige a todas las demás, canalizar energías, hacer conscientemente el uso de la concentración, la respiración, todo un dominio consciente de la muerte, la forma del hueso, la articulación, el latir, la sístole, el diástole del corazón, la expansión, contracción pulmonar, todo eso se va estudiando a través del cadáver, de la postura del cadáver. No hay postura más eficaz que morirse conscientemente. Es difícil morirse conscientemente, pero cuando uno va soltando, cuando uno va bajando a ese ritmo de horizontalidad plena, donde descansa el corazón, a su ritmo mínimo, porque no se puede parar, donde logra uno realmente armonizar la mente y todo eso, es bellísimo. Pero es una práctica constante. Para mí la postura más difícil de realizar a través de los años es el cadáver. Y esa postura nosotros la practicamos 15 minutos. Y las otras no, pero es así, mínimo 15 minutos. Ahora, si usted puede aguantar una hora ahí, pues, a ver hasta dónde llega sin que se duerma, ¿verdad? Porque muchas personas con 15 minutos empiezan a roncar ahí en el instituto y empiezan a dormirse, están cansados. Pero el dominio de la postura del cadáver requiere actividad mental, concentración y dominio de la respiración. Muy reverendo, ¿y esta postura se realiza antes, o sea, al inicio? Al inicio es la primera, antes de iniciar las demás posturas de la jata, es la plancha, es la soltura, es el desprenderse. Y luego ya que se soltó, entonces ya empieza a entretejer usted lo negativo, lo positivo, la ida, la pingala, como le dicen. Pero si usted está embotellada ahí tensa, si se tira un brinco del baño a la postura es muy diferente. Es del baño al cadáver y del cadáver a las posturas. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, muy reverendo. ¿La conciencia de Sadhguru se alcanza en esta vida? Sí, uno solo la alcanza cada 2000 años. Pregunta, ¿el maestro Estrada la alcanzó en esta vida o tras fallecer el cuerpo? No, el maestro Estrada no alcanzó post-mortem su conciencia, su séptimo grado. Él ostentó hasta el último momento el arhat. El arhat. Y ya post-mortem se le reconoció el grado por el maestro porque él tiene que regresar a cumplir una misión. Él regresa a cumplir una misión. Se adquirió el grado post-mortem. Ok. Vamos a abrir este espacio para que también, no sé, alguien más de los que nos acompañan quieren preguntar algo. Pueden abrir su micrófono, pueden escribirla por el chat. Yo con mucho gusto doy lectura a la pregunta que ustedes hagan. Por favor, adelante, hay que aprovechar su conocimiento y experiencia muy reverendo Juan Francisco sobre estos temas tan interesantes. Pregunta Mario Ortega, ¿qué experiencia recuerda con el maestro Estrada? La experiencia que recuerdo, la impresión que me causó tan grande de ver ese ser humano
en toda su potencialidad, en toda su manifestación de conciencia, de sabiduría. Bueno, es el reencuentro con un maestro de esa naturaleza, es de alma a alma, es de alma a alma, no concepto, es alma a alma, es un concepto, no hay conceptos, hay una integración de las almas. Se llega a amar uno a esos seres sin palabras, se llega uno a ligar a ellos, a su sabiduría, a su conciencia sin palabras. Es como un maná que cae del desierto, es como una iluminación que le transmiten a uno. Es hermosísimo el reencuentro con un maestro de alta iniciación. Para el que lo espera, para el que no lo espera, pues no. Pero para el que lo espera, ahí está él, ¿no? Todos necesitamos la necesidad un día, llegamos al encuentro con el maestro, o sea que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, y es el discípulo el que va al encuentro con su maestro. Todos necesitamos, siempre hay quienes tenemos como puntos de referencia, siempre estamos aprendiendo de algo, pero también nosotros, como puntos de referencia, estamos enseñando algo. Siempre, nadie es poseedor de la verdad plena, sino que nosotros somos referencia de unos y para nosotros hay referencia de otros. Siempre. Ya cuando uno empieza a estudiar esto de la conciencia, se da uno cuenta que los hijos enseñan, la esposa enseña, los objetos enseñan, todo empieza a hablar. Porque todo ser, cada objeto y cosa tiene una expresión, un lenguaje. Y ese lenguaje, pues va uno descubriéndolo a través del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Así, si sobre nuestra mano cae una gota de agua, ¿por qué? Si sobre nuestra mano cae, pues, ¿qué les diré? Una flor, ¿por qué? Y si de nuestra mano sale una gota de agua y una flor, ¿por qué? Y así son todas las cosas. El por qué. Ir a la causa del por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, por qué recibo esto, por qué doy esto, en fin, es un estudio de esa ley de dar y recibir. Y ahí habla el maestro, en lo que tomamos, tocamos, sentimos y palpamos, se realiza nuestro ser. Dios en su omnipresencia es sabiduría pura. Dios en su omnipresencia es sabiduría. Nos habla a través de todas las cosas, de lo pequeño, de lo grande, de nuestras relaciones con los seres, con los objetos, con todo. Es la universidad de la vida, el lenguaje de la vida. Ahí aparece el maestro y esos grandes seres, cuando uno los tiene enfrente, pues nos dan esa visión de la vida y uno empieza a conjugar ese verbo del presente, del aquí, del ahora. Ellos nos enseñan esa conjugación del ver aquí, del ver el ahora. Y aprender del ver en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando yo conocí al maestro Estrada, pues no tuve nada que decir, nomás porque él dijo, pues hagan yoga, pues hay que inscribir al instituto, dejen los vicios, dejen las carnes, dejen el cigarro, dejen el alcohol, dejen las drogas, tomen disciplina, ya que usted tomó disciplina, vaya a la escuela, y en fin, seguir Estrada es eso, seguir la línea de los Cristos, de los Budas, de los Quetzalcóatl, no es seguir un nombre. ¿Hace usted gimnasia? Me sigue. ¿Hace usted yoga? Me sigue. ¿Estudia usted astrología? Me sigue. ¿Va usted se inscribe en los colegios? Me sigue. Y al seguirme, ¿qué va a adquirir? Pues un conocimiento más amplio de la vida. Va a descubrir su propia verdad y su misión en la vida. Ok, reverendo, muchas gracias. No sé si quedó contestada tu respuesta, María Ortega. Déjenme por aquí, han escrito Brenda.
Brenda, yo he soñado a mis papás. Mi pregunta ¿es posible que tengamos un lazo a través de su partida o solo es mi deseo de sentirlos? Porque he recibido varias experiencias que me han ayudado a mi vida. ¿Ya se murieron sus papás o no entendí? Sí, parece ser que sí, porque dice, yo he soñado a mis papás y su pregunta es que si, a ver, acá contestó, sí se murieron, Ah, en bueno. efecto, ella tiene sueños con ellos y bueno, ella quiere saber si, si Es que no se solamente... han ido. Ujú. ¿Dónde se quedan los que se van? En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué seríamos sin recuerdos? Nosotros. Yo me recuerdo a mis padres, también mis padres ya se fueron, pero a veces me recreo en mi niñez cuando estuve con ellos, me recreo en mis estudios de adolescente, me recreo en esas experiencias que se vive con la madre, con el padre, acerca de sus sugerencias, sus orientaciones, de su educación. Todo eso no desaparece. Somos, inclusive, a veces la voz timbra, nuestra voz timbra, como hablaba el padre o hablaba la madre. No solo es genética la evolución que nos parecemos a nuestros padres, también en el alma nos heredan sentimientos, también nos heredan hábitos, costumbres, nos enseñan principios, en fin. El alma de los padres es una transmisión de experiencia a nosotros, como nosotros transmitimos de nuestra alma la experiencia a nuestros hijos. ¿Cómo no nos vamos a acordar de nuestros padres? Ahí están latentes, siempre atentos. En cualquier sugerencia, en cualquier acción, nos recordamos las sugerencias, las orientaciones. Siempre, los padres no desaparecen. Es una, es una parte de nuestra evolución del alma, es la vivencia con nuestros padres, con la familia. No puede crecer la conciencia sin padres, sin hijos, sin amigos, sin sociedad, sin mundo, sin vida. No desaparecen, ahí están. A mí me encanta soñar con mis padres, con mis maestros. Me encanta verme, lo que a veces en mí origina una conmoción es en verme en lugares que digo yo, ¿por qué estoy soñando esto? O con personas, pero ya después que despierto y veo, ah, caramba, eso tuvo algún significado. Y a veces cuando voy así a visitar algún lugar, digo, yo ya estuve aquí, yo ya conozco a esta persona, yo ya, pues sí, porque el alma se viajó un poquito y nos enseña el futuro. No solo el alma nos enseña el pasado, sino el futuro. No, los padres nunca desaparecen, nunca, nunca, siempre van a estar en nuestra vida, siempre, como parte de nuestra alma. No podemos decir ya aquí, ya no me acuerdo, no es cierto. Ujú. Siempre estarán, y allá nos están esperando además, ya dieron el paso ellos, y de seguro nos están esperando. Ok, ok, Reverendo. Vamos a dar este espacio a que alguien más pueda escribir su... Ah, claro, A ver, aquí Brenda comenta algo más. Estuve sí. enferma y los médicos no encontraban el motivo de mi enfermedad. Y un amigo soñó a mi papá que le decía que me diera el mensaje que mi problema era el riñón ¿Y y, qué pasó? y que efectivamente fue el riñón. Pues sí, son seres que nos cuidan, son seres que están atentos, tienen también una misión especial que cumplir. No desaparece esa cadena siempre está latente, esa responsabilidad. Si el Cristo dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, nuestros padres también cumplen con esa misión como Cristos, porque el Cristo es un estado interno en cada uno de nosotros. Un padre que se va preocupado de sus hijos, un padre pues, que tiene que dar el paso, pues tiene que estar ahí atento también, a advertirnos cosas a través de los sueños,
a través de los amigos, donde encuentre la puerta, pues Él nos va a mandar un mensaje. Si no fuera así, ¿cómo sería la vida tan vacía? Si no hubieran esos ángeles ahí inmediatos, esas entidades ángeles que nos cuidan, ¿qué seríamos nosotros sin los ángeles? Son servidores de la vida, no los vemos, pero están latentes. Y a veces los padres juegan ese papel de ángel. La madre, los amigos, los maestros. No estamos solos en el universo. Hay entidades que nos protegen. Acuérdense que desde niños, desde el ángulo religioso, nos hacían rezarle al ángel de la guarda, dulce compañía, ¿no? Sí. Nos daban esa educación. Porque existen esas entidades, existen. No las vemos, pero existen. Están atentos ahí. Para el que las necesita, pues aquí estoy presente. Si uno invoca en una oración, en una plegaria, esa es la fuerza de la religión, de la fe. Si uno invoca en una oración a ese ser superior llamado Dios, seguro que nos asiste. ¿Para qué lo invocamos? El problema está cuando decimos que se cumpla tu voluntad y no la mía. Ahí es donde nosotros sufrimos, porque a veces uno quiere una cosa y Dios nos da otra. Mejor o peor, pero siempre nos da lo que merecemos de acuerdo con nuestros actos. Dios es justo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Dice Brenda, 100,000 gracias. Alicia, Angelina, Tala, Benigna, Brenda, Galaxy, Huawei, Karina, Kevia, Laura Gabriela. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? También puede levantar la mano, abrir su micrófono. ¿Todo ha quedado claro? No, creo que ya los confundí más, pero bueno, creo que se está acabando el tiempo. Ya, pues a ver, Raúl Canchola, levanta la mano. Por favor, es tuyo el micrófono. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Escribí una preguntita y se les pasó. Dice, ¿en qué momento del embarazo el aborto representa un homicidio? ¿Una qué? ¿En qué momento del embarazo el aborto representa homicidio? ¿En qué momento representa homicidio? Pues en el momento que corta la vida. Pues sí. Me refiero a que si se practica el aborto en la primera semana o en la última semana del embarazo, ¿es igual? Pues sí, bueno, la célula es un ser vivo inteligente. Desde que usted mata a la célula, ya está matando una posibilidad de vida, de reproducción. La vida puede, esa lucha entre vida y muerte es un proceso. Desde que se expulsa el esperma hacia el encuentro con el óvulo, pues es una lucha. Y luego salen miles protegiendo a uno para que pueda invadir el óvulo. Y esos miles impulsan al otro a que entre o a dos. Y muchos no pueden entrar. Es una ley kármica el aborto. Es una ley de causa y efecto el aborto. El que logra nacer, el que se logra ya conformar, es una ley kármica. Pero el que no logra nacer es una ley kármica. Es como en el árbol. No todos los árboles, los frutos del árbol se dan. Hay mangos que llegan realmente a la madurez, pero hay otros manguitos chiquititos que antes de que crezcan ya lo está tumbando el aire. No, es un proceso la vida. ¿Y dónde se corta la vida? Pues por ley kármica. Por ley kármica. Eso del aborto tiene que estudiarse mucho, no es un proceso simplemente filosófico, es un proceso de conciencia de quién lo padece, por qué lo hace. El problema de la humanidad actual es la reproducción. El ser humano a veces se reproduce más que los animales.
Los animales se aparean en los celos, el animal se aparea, el humano se aparea siempre. Va a llegar un momento en esta de la evolución del humano que va a controlar la procreación a través de un estado de conciencia mental. Se va a procrear con sabiduría, no como un simple ser instintivo. Y eso tiene que llegar un día en que el ser humano domine eso. Mire, hay civilizaciones que se metieron en eso del control mental, del Tantra y del Kama Sutra, y son los pueblos más poblados de la tierra, los chinos y los hindús. ¿Dónde está su dominio de sí mismos? No lo dominaron, fueron unos cuantos que dominaron eso, pero se reprodujeron de una manera bárbara. ¿Cuántos millones de chinos hay? Miles de millones. ¿O hindús? Por todo el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Con el tiempo, con sabiduría, el ser humano va a manejar su potencial, su procreación, va a saber cuándo, por qué y para qué quiere un hijo, para qué una familia. No se va a reproducir como un simple animal. Bueno, peor que el animal. Tiene que saber controlar ese poder, esa fuerza de la procreación. Tiene que vivir esas etapas. Pero él tiene que estudiar esa parte de la vida. De primero la procreación, pero después es la responsabilidad con la vida. Uno sí, nació el hijo, ahí está, pero ahora cumple con el hijo. Vámonos, sácalo adelante, educación, cultura, mejor, dale las posibilidades mejores que tú. Primero es eso. Y luego ya viene el aspecto de la madre, ahí tan importante que juega la madre. La madre primero revela la vida, la forma, la educa y después ilumina al hombre. Primero revela la vida y luego le da la iluminación. Yo les repito mucho este poema ya para terminar, que está ahí en el Palacio de las Mariposas, un poema náhuatl, que los que han ido a Teotihuacán, ahí donde se decían que estaban las sacerdotisas que atendían a los maestros. Hay un poema que dice: oh mariposa sagrada, préstame tus alas para volar al sol. Si soy un animal, hazme un hombre, pero si soy un hombre, hazme un Dios. Entonces la mujer primero pare al humano, pero después hace al ser iluminado. Qué bonito. Ok. Bueno, Pues muchas gracias. Yo tengo una pregunta, si se puede. sí, adelante. Respecto bueno, siguiendo un poquito en la línea de la pregunta que hizo Raúl Canchola. Si bien el ser que eligió esa mujer en el vientre que quería nacer y se le corta, ¿no? Esa secuencia, ese desarrollo. Yo había escuchado que bueno, ese ser que no se logró, ese era como que el pedacito que le faltaba para revolucionar, o sea, no tenía que nacer, le cortan la vida, pero para ese ser que eligió ese vientre, ese pedacito era el que le faltaba, por eso ya no nació. O sea, hablando del ser que eligió a esa persona, a esa mujer. Es que ese es un estudio muy profundo. Mire, el maestro decía, hay mujeres que no pueden tener hijos y quieren tener hijos y no pueden tener hijos, pero no se acuerdan que cuando en su otra vida abortaron, no quisieron tenerlos y ahora nacen con eso de que quieren tenerlos y la vida les priva de que no puedan tener hijos. Todos los abortos, ese proceso de abortos es una experiencia para la madre. Es un karma que está pagando la madre, pero también es un dharma que está pagando el que viene y no nace. Porque ese ser pudo haber sido un ser pues, que mató personas, un ser que hizo mucha maldad. Cuando uno estudia la ley del karma, estudienla y ven paralíticos, ciegos, todo un mundo de minusválidos. Vean ustedes cómo muchos minusválidos hacen un esfuerzo humano superior a nosotros que no somos
para pintar, para estudiar, para miles de cosas. Hay olimpiadas de minusválidos, seres que nacen con el puro tronco y nadan, Sí. y uno que tiene todo no nada. Entonces, ahí se cumple una ley Nada de kármica nada. y siempre la posibilidad de evolucionar Dios nos la da, porque Ok. ese ser que hace un esfuerzo de reintegración viene completito en la próxima vida, viene completito. Y aquel que hizo mal uso de su vista, de sus brazos, de todo, viene ahí todo tengueleque. ¿Para qué? Pues para que pague eso que hizo mal de sus manos, que hizo mal de su cuerpo, que hizo mal de sus acciones, pues. Hay un cuento de ladrón de Bagdad, acuérdense aquel que se untaba la pomadita en los ojos y por donde quiera veía tesoros y resulta que se engolosinó y se volvió ciego. Oh, Pues como la película Macario también, que le permitió la muerte curar y ya cuando quiso él realmente salvar su vida ya no pudo. sí, La sí. vida cobra. La vida cobra lo que hacemos bien y hacemos mal. Es ley universal. Ok, muy reverendo. Pues muchas gracias. O sea, a ustedes, que muchas Sí, gracias por permitirme hablar con ustedes. sí, María Ortega le da las gracias también. Y bueno, pues doy oportunidad que alguien más pueda hacer sus preguntas. Alguien más, por favor, antes de que cerremos esta bella velada y con esta información tan útil. Bueno, pues entonces le agradezco mucho, muy reverendo Juan Francisco, que haya aceptado la invitación de Casa Sede para explicarnos sobre este tema de si hay vida después de la muerte. Entonces, nos queda claro que somos seres eternos, espíritus eternos, y que tenemos que hacer una gran tarea para poder disfrutar, ¿no? Para esa evolución. Pues Eh, muchas gracias a ustedes. Que descansen. Gracias, Muchas gracias. Odalia. Gracias. Buenas noches.